La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de prepararnos para toda buena obra. Con ustedes, el pastor John Wilmar Lozada. Y esta noche vamos entonces a mirar la teología de la geografía en la profecía bíblica. Oremos que Dios nos bendiga. Los pastores van a dirigir esta oración. Eterno y soberano Dios, estamos aquí esta noche ante tu santa y bendita presencia. Hemos venido, Señor, porque queremos oír tu palabra, queremos meditar en ella, queremos saber más y más de ella, porque tu palabra es verdad, Señor. Bendícenos y ayúdanos de manera especial, yo te lo ruego. Usa mi vida. En tu nombre, Señor, hay virtud, en tu nombre hay autoridad, oh Dios Altísimo. Ayúdanos y bendícenos. Siéntese dando gloria a Dios, mi hermano. Teología de la geografía en la profecía bíblica. Siempre que hablamos de los aspectos proféticos, llega a nuestra mente muchas inquietudes, ¿verdad, hermanos? ¿A cuántos les gusta el estudio de las profecías y de la escatología? Como le decía hace un momento, hablar de temas de carácter escatológico en algunos años atrás no era muy fácil la interpretación y la comprensión de ello, pero gracias a Dios hemos podido venir avanzando en ese arduo trabajo del estudio, y hoy nos vamos a ocupar entonces un poco de la teología de la geografía en la profecía bíblica. Aquí hay un texto bíblico que está en Isaías, el capítulo número 2, verso número 2 y 3, que a la letra dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando miramos estos textos, empezamos a pensar a qué se refiere el escritor, cuál era el espíritu del escritor, realmente hacia dónde apunta, y tendremos que pensar que la profecía, a diferencia de algunos otros textos bíblicos, tienen contenido que se puede estudiar y se puede analizar, teniendo en cuenta que su cumplimiento puede ser doble o triple. Es decir, hay versículos en la Biblia que uno los lee, uno los analiza, o temas de carácter profético que al analizarlos uno dice: bueno, esto ¿para cuándo es? ¿Esto ya se cumplió? ¿Esto se está cumpliendo o se va a cumplir? Y uno de los aspectos que son importantes a la hora de analizar la profecía es eso. Y todo estudiante de la Biblia y de la profecía debe tener en cuenta eso, que hay versículos y que hay temas completos que han tenido cumplimiento en el contexto en el que se dieron. Es decir, en el momento en el que se habló, las profecías que hacen referencia, por ejemplo, a Israel, y vamos a mirar un ejemplo, tienen que ver, muchas de ellas, en el momento en el que se dieron los hechos y los acontecimientos, pero también tienen que ver con un cumplimiento de carácter futuro. Isaías, el capítulo número 35, verso 1 y 2, dice: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Creo que esta semana estuvimos atentos a la enseñanza y pudimos entender la teología del desierto, ¿verdad, hermanos? La teología del agua. Y a lo largo de las enseñanzas estuvimos analizando cómo se puede gozar un desierto donde no hay
vida donde no hay agua, donde el yermo es el que habita ahí, es decir, es una zona que no es cultivable, que es árida, pero proféticamente Isaías está hablando este versículo y muchos más, y los podemos aplicar de esta forma. El desierto reverdece. Es como un ejemplo para que entendamos cómo las profecías pueden tener un doble y hasta triple cumplimiento una misma profecía. Cuando el texto hace referencia a que se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, es decir, el lugar inhabitado, el lugar incultivable, va a florecer como la rosa. Y cuando uno lee este versículo, uno dice, bueno, ¿y eso cuándo será? ¿Cuándo se dio? Pues si no tenemos en cuenta el contexto de los acontecimientos y no tenemos una visión profética escatológica al respecto de lo que el escritor escribió, pues quedaremos como perdidos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso de que se alegrará el desierto y la soledad? Y que el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿De qué nos sirve ese versículo a nosotros si no tenemos el contexto, si no tenemos la explicación profética, bíblica, escatológica y geográfica también? Porque creo que el propósito que el Instituto Bíblico en cabeza de nuestro hermano Edgar ha tenido es ese. Es traer una geografía en visión teológica. Y vamos a estar mirando algunos aspectos geográficos. El desierto reverdece, partiendo entonces de esta base bíblica. ¿Cuándo reverdeció el desierto? En el ministerio de Jesús. Amén. Lo escuchamos anoche en una muy bonita exposición de la palabra de Dios. El desierto reverdeció, las gentes salieron, las gentes mismas que vivían en Jerusalén recibieron la palabra de Dios. Y las gentes que habitaban, dice la palabra de Dios, en región de sombra de muerte, vieron gran luz. Y cuando los mensajeros de Juan el Bautista van a preguntarle a Jesús que si era él el que estaban esperando realmente, Jesús tiene que darles una noticia para que se la lleven a Juan el Bautista. Y a mí me alegra la forma como Jesús le habla a los mensajeros y le dice, vaya, díganle a Juan, díganle que los cojos andan, vaya, díganle que los ciegos ven y que los mudos hablan, que los sordos oyen y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Los que vivían en el desierto, acuérdese, fuera de la ciudad, los que vivían allá, lejos, allá en la tierra de los pobres, en la tierra de los desventurados, para ellos venía una esperanza, venía Jesús de Nazaret a hacer algo, a reverdecer el desierto que había en sus vidas. En el ministerio de Jesús, rápidamente, porque solo es un ejemplo, pero encontramos también que esta profecía tiene cumplimiento en Israel. Y en el contexto en el que se dio, pero también tiene cumplimiento en el Israel de hoy. Y como poco sabemos del Israel de hoy, poco sabemos de ello, no hablamos mucho de eso y como que no entendemos, a veces ni siquiera sabemos dónde está ubicada la tierra de Israel. Y resulta que el escenario de los eventos que se darán escatológicamente se van a dar en la tierra de Israel. Y encontramos que los profetas hacen anuncio a esta profecía. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo número 37 y el verso 21 y 22, hablando de que Israel como desierto reverdecería, está diciendo, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo de los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Como nosotros sabemos, la profecía se cumplió. Otra de las profecías que tienen doble y más cumplimiento, cuando el Señor habló en el capítulo 24 de San Mateo,
hizo referencia a la persecución que habría sobre Israel, cumplida en el año 70, cuando el emperador Tito entró a Jerusalén y la destruyó y acabó con la ciudad, y el pueblo fue esparcido. Ezequiel capítulo número 36, verso número 33 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada, escuche esto, será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Aleluya. Ese es el propósito de Dios con Israel. El Israel que a lo largo de aproximadamente 2000 años estuvo esparcido, no tenía ciudad, no tenía un lugar, no tenía nación, porque fueron esparcidos por la tierra. Pero proféticamente nos está diciendo el texto que vendría el momento en que el Señor reuniría otra vez a Israel y lo llevaría a esa tierra, y que las gentes y las naciones vecinas tendrían que ver la gloria de Dios manifestada sobre su pueblo Israel. Vamos a verlo ahora en un video, para que miremos el aspecto geográfico, el mapa físico de Israel, y miremos también cómo estas profecías se han cumplido. Esta profecía de que el desierto reverdece se tiene cumplimiento también en el reino milenial de Jesús. Cuando venga Él, y cuando aguas serán cavadas en el desierto, y cuando florecerá el yermo, miren lo que dice el texto: el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando el mundo entero, cuando las naciones enteras que habrán sido arrasadas por los juicios de Dios y la gran tribulación, entonces tendrán que ser testigos en medio de esa catástrofe mundial que dejará la batalla de Armagedón. Entonces el mundo entero tendrá que ser testigo que en medio del desierto del mundo aparecerá un Rey de reyes y Señor de señores, el cual abrirá allá en Sion un manantial de aguas vivas. Cumplimiento de la palabra de Dios. Una profecía, un versículo nomás con triple cumplimiento. Y es más, tiene más cumplimiento, ¿verdad, hermano Edgar? Hay más versículos, pues yo no me puedo detener ahí, pero hay más cumplimiento de este texto. Y aquí yo quiero que miremos y observemos un momento el escenario geográfico de que le estaba hablando hace un momento. Cuando hemos estudiado la geografía bíblica, los estudiantes del instituto que están aquí, y estudiamos la geografía bíblica y dictamos la clase, yo he sido profesor de geografía bíblica, uno empieza a encontrarse con algo. Y es que cuando uno empieza a mirar los montes y le hablan a uno de orografía, hidrografía, y uno dice: ¿y eso qué será? ¿Y cómo es? Y uno como que se acuerda algo. Pero cuando empieza a relacionar uno los eventos bíblicos, y los empieza a relacionar uno cuando la Biblia habla del monte de los olivos, cuando habla del valle de Megiddo, cuando habla de Jerusalén, cuando habla del mar muerto, pues entonces uno empieza a mirar los mapas y como que uno se ubica mejor. Y uno empieza a tener como ubicación y como a decir: ya entiendo mejor la palabra de Dios. Este es el escenario geográfico. Mire, este es un mapa físico de Israel. Y ahí está, tenemos el mar muerto, por aquí tenemos el Mediterráneo, aquí está el mar de Galilea, y aquí está la cadena montañosa que atraviesa toda la nación de norte a sur. Por aquí tenemos el valle, que vamos a estarlo mirando ahora. Ese es el escenario de los acontecimientos proféticos, hermanos. Ahí fue donde se manifestó Jesús, y es el escenario donde se darán los acontecimientos proféticos. Por eso tenemos que ubicarnos en el mapa, y qué bueno que conozcamos el mapa.
Y que no nos dé como pereza. No, pero es que dicen algunos estudiantes, es que la geografía a mí no me gusta porque siempre me fue mal en el colegio. No, hermano, hay que analizarlo muy bien y hay que estudiarlo. Y qué bueno cuando podemos entenderlo mejor y nos podemos ubicar geográficamente y así podemos entender mejor la profecía bíblica. Y siendo este el escenario, es aquí precisamente donde el Señor trajo nuevamente a Israel. 14 de mayo, escuche esta fecha, de 1948. La ONU entonces aprobó y le dio la licencia y la aprobación para que Israel nuevamente fuera reconocido mundialmente como nación. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios y se cumplen una cantidad de profecías. Recuerde que Israel tiene el reloj de la profecía, hermanos. En Israel, si usted quiere saber los acontecimientos y si usted quiere saber si la venida del Señor, si el arrebatamiento de la iglesia está cerca, hay que conocer muy de cerca los acontecimientos relacionados con Israel. Y uno de los acontecimientos muy importantes y trascendentales y que marcan realmente un ícono en la profecía y en el cumplimiento de las profecías postreras es precisamente este evento que se dio el 14 de mayo de 1948. Y yo le voy a mostrar aquí entonces el video para que miremos cómo Israel ha venido avanzando. Israel, un sueño. Ahí están los judíos escuchando las noticias, están atentos, esperando el momento, el gran momento de poder volver a su tierra, de poder volver a su patria. Israel declara su independencia, 1948. Es el decreto natural del pueblo judío, el derecho natural del pueblo judío, ser dueño de su destino, como el resto de las naciones en su propio estado soberano. Por la presente declaramos el establecimiento del estado judío en Eretz Israel. Y se levanta y se enarbola la bandera israelí, mientras en lo profundo del corazón palpite el alma judía y dirigiéndose hacia el oriente un ojo aviste a Sión. Ya sabe usted qué significa Sión, ¿no? Un ojo aviste a Sión. No se habrá perdido nuestra esperanza. El sentimiento judío, la esperanza judía de volver a su tierra, la esperanza de 2000 años. De ser un pueblo libre en nuestra tierra. La tierra de Sión y Jerusalén. Vamos a mirar aquí qué ha pasado en esa tierra. Lo que no conocemos de Israel, porque no conocemos de Israel. Algunos piensan, una vez un hermano me dijo, hermano, Israel es que como algo desierto todavía. Y yo le dije, no. Israel tiene, ya va a ver las características que tiene Israel actualmente, como nación, lo que hay en ellos. Israel es la única democracia del Medio Oriente, son los únicos que pueden elegir a sus gobernantes democráticamente. Sus riquezas, aún en medio del desierto. Israel es el único país en el mundo entero que entró en el siglo XXI con un incremento con el agua impresionante.
los avances en aspectos energéticos, en aspectos tecnológicos, bioenergética del mundo per cápita. Bill Gates, Israel representa el punto más alto de la innovación, lo dice Bill Gates, el dueño de Microsoft. Israel es el segundo lugar, ocupa el segundo lugar en cantidad de empresas. Dice que Israel desarrolló un sistema de irrigación por goteo que minimiza el consumo de agua por estar en el desierto. Solamente utilizan el agua necesaria para sus cultivos. En la imagen que vimos lo vimos de esa forma. Tienen una empresa que desarrolla medicinas para el mundo entero. Ahí están sus cultivos. Israel es uno de los únicos 8 países del mundo capaces de lanzar sus propios satélites, oiga, con un poco más de 60 años de establecimiento como nación nuevamente. La tecnología para el Messenger fue desarrollada por un equipo de 4 jóvenes israelíes. El primer antivirus fue desarrollado en Israel en el año de 1979. Ingenieros israelíes desarrollaron el primer teléfono celular en laboratorios de ellos. Avances con respecto a la medicina. Israel cuenta con más ingenieros y científicos per cápita que cualquier otro país del mundo. Per cápita es por persona. Mire sus cultivos en medio del desierto, hermano, vea. Cómo reverdece el desierto, cumpliéndose la profecía de la palabra del Señor. Un sueño hecho realidad. Y eso nos cambia un poco la visión, ¿verdad? Y un hermano me decía, ay hermano, y uno va y uno que encuentra en Jerusalén las ruinas que había, porque imagínense cuánto hace. Y yo le decía, no, Israel es una de las potencias del mundo, óigame eso. Una de las potencias del mundo. Por eso las gentes y los vecinos, los que están ahí, tienen que decir, pero ¿qué tiene este pueblo? Y a mí me parece, estaba pensando que eso mismo sucedía en el Antiguo Testamento, cuando las naciones vecinas sabían que el pueblo de Israel venía hacia ellos y venía conquistando. Las gentes tenían que decir, es que ese pueblo de Israel tiene el Dios que los libró del poder del faraón en Egipto, el Dios que los venció, el Dios que acabó con la potencia mundial en aquel entonces. Y le temblaban y decían, no hay otro Dios tan grande como el Jehová de los ejércitos de Israel. Y tienen toda razón, y hoy todavía las gentes y el mundo entero tiene que voltear a mirar a Oriente y tiene que ver a Israel, que es el pueblo de Dios, con unas promesas diferentes y un propósito diferente con ellos de parte de Dios, por supuesto. Pero creo que esto nos amplía un poco como el entendimiento al respecto de lo que tiene que ver con Israel. Y vamos a hablar de los lugares y eventos, algunos lugares y eventos que se darán precisamente en la tierra de Israel. Este es el río Éufrates, este es el valle de Megiddo y este es el monte de los olivos. Son actores importantes estos lugares en eventos trascendentales y que se darán a cabo, episodios que se darán a cabo escatológicamente hablando en ellos, y que no solamente se habla la Biblia escatológicamente de ellos, sino que aún en la antigüedad han tenido grande participación en los eventos bíblicos. Si usted habla del Éufrates, usted lo encuentra en el capítulo 2 de Génesis. Desde el capítulo 2 de Génesis, la Biblia me habla del Éufrates. Imagínense cuántos años, cuántos miles de años, y la Biblia ya me habla del Génesis. Y vamos a mirar entonces aquí, a hablar al respecto entonces de los lugares un poco. Esta es una foto, una imagen del río Éufrates, no son montajes, hermano. Todas las imágenes que tenemos aquí de los lugares son imágenes actuales de hoy, y que las tomamos y las bajamos de internet y las pusimos ahí.
Y usted puede entrar perfectamente y usted puede mirar que son imágenes reales, no son imágenes. No le pusimos un valle o un mar ahí montado como para darle una idea. No, en este caso los lugares son literales. Isaías capítulo número 27, verso número 12, dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno otra vez. Vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y es que los acontecimientos que se darán en el río Éufrates llaman la atención. Y realmente es interesante, porque estábamos leyendo y con el hermano Edgar esta semana que estuvimos estudiando, estábamos mirando cómo en el escenario, ya terminando la semana 70 de Daniel, encontramos uno de los juicios de Dios. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, oiga esto, y el agua de este se secó. Y es sí que me daba vuelta a mí en la cabeza eso de que el río Éufrates se secó. ¿Cómo que se secó? ¿Cómo se secó el agua del río Éufrates? Y me puse a estudiar, hermano, y me puse a indagar, y ya entendí cómo es que el agua se va a secar, y ahorita se lo voy a comprobar. ¿Para qué? ¿Para qué se secó el agua, el cauce del río? ¿Para qué se secó? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y yo estaba pensando, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran, oiga, el gran, es el río más grande que hay en Oriente, el gran río Éufrates, y las aguas de este se secaron. Y resulta que han construido una represa en el río Éufrates. Se llama Ataturk, así se llama la represa, el embalse. Construyeron esta represa, está entre las 5 más grandes del mundo entero, la represa de Ataturk. Y resulta que esta represa tiene la capacidad de secar el río Éufrates. Y le voy a decir muy sencillo el ejemplo. Yo estuve en Yaguará, estuve como pastor allá, ahí en la represa de Betania. Y resulta que allá sucede lo mismo, compara el Magdalena con el Éufrates. Entonces, ¿qué sucede? Hicieron la represa, represan el río Magdalena y dejan allá que un bracito pequeñito salga de ahí del mismo embalse, y ahí es donde ponen la turbina. Y es donde se produce la energía. Ahí está la turbina. Y resulta que cuando le hacen mantenimiento a la turbina, por el pueblo y por la prensa y por la radio, avisan de que tal día el río Magdalena se va a secar. Porque cierran la compuerta, porque le van a hacer ¿qué? Mantenimiento a la turbina. Y la gente de Yaguará y sus alrededores se ponen felices. ¿Sabe por qué? Porque hay pescados por todo alrededor, por todo el lugar del río. Y ese día la gente, eso lo hacen madrugadito, 5 de la mañana, 4 de la mañana más o menos, y la gente se va y llevan baldes, llevan canecas. Eso es un espectáculo, hermano. Y todo el mundo mañana secan el río, y eso se riega la bola por todo el pueblo, y todo el mundo, baldes, canastas, eso es tremendo. Y en la madrugadita todo el mundo allá. Y entonces secan el río, no hay cauce, es decir, como sellan la compuerta, entonces no hay agua, y hay peces por todo eso, hermano, y la gente se llena de peces, los que usted quiera. Y yo pienso una cosa, el que no oye las noticias y el que no sabe, y resulta que unos kilómetros más abajo de pronto pues van cayendo algunos afluentes, ¿no? Pero pues ya sabe usted cómo es el cauce y cómo es la cantidad de agua que fluye por el cauce del Magdalena. ¿Y qué cree usted que pensará la gente cuando de pronto sale y dice: se secó el Magdalena? Se secó el Magdalena.
Eso es una, ¿qué pasó aquí que se secó el Magdalena? El que no sabe. Pues eso mismo es lo que va a pasar con el río Éufrates, para que lo sepamos esta noche. Entonces, esa represa tiene la capacidad de cerrar su compuerta también, y eso está establecido de esa forma. Cuando el escritor lo escribió de esa forma y lo vio de esa forma, no sabía a qué se estaba refiriendo y no lo entendía. Pero hoy, después de 2000 años, nosotros lo podemos entender por los ejemplos que vemos, tan fácil de entenderlos. Y eso nos da a entender eso, que esa represa tiene capacidad de cerrar la compuerta y cerrar el paso del agua. Y eso va a suceder, ¿por qué? Porque debe estar preparado el camino a los reyes del oriente, que van a venir para hacer guerra contra los ejércitos celestiales y el pueblo de Israel. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice el texto. Ese es el escenario que se estará dando ya entonces, ya frente ahí, ante la segunda venida de Jesús, porque viene Jesús en ese momento, terminando la 70 semana de Daniel, viene Jesús y viene con los ejércitos. Y Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene el Rey de Reyes, hermanos. Viene el Rey de Reyes y Señor de señores. Y el mismo anticristo y el falso profeta tendrán que darle cuentas a Dios, y el mismo diablo. Y cuando venga Él, entonces entramos en el otro lugar donde se dará un acontecimiento, y es el valle de Megiddo, el valle de Armagedón, que posiblemente designa lugar de armas. Eso es lo que significa. Estuvimos mirando en la raíz etimológica en el hebreo y en el griego, y nos dice que probablemente es el lugar de las armas. Armagedón, el lugar de las armas, donde se reunirán todos los gobernantes y los hombres poderosos de la tierra. Es el nombre del lugar donde los reyes de la tierra y todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra el Señor Jesús en el gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus que salieron a engañar a los reyes hicieron bien su trabajo, y ahora el río también se secó, y vinieron aquí al gran valle. Ve, ahí está el valle. Esta es una foto literal, actual. Y es más, aquí le tengo un video para probarle eso, para que usted lo vea, cómo es el valle donde se va a dar la gran batalla del valle. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mírenlo, ahí está el valle, vea. Tremendo valle, ¿verdad, hermanos? Este es el valle de Megiddo, también denominado el valle de Esdraelón. Armagedón en hebreo significa la colina de Megiddo, un monte en forma de domo que se erige en medio del valle. Cuando Napoleón vio por primera vez este ancho valle, exclamó: ¡qué extraordinario lugar para una batalla! Alberto Pershing, uno de los grandes generales de la Segunda Guerra, dijo: es el sitio ideal para una guerra táctica. En torno a esta histórica colina indica la Biblia que se librará una batalla colosal entre el bien y el mal. Ese es el valle de Megiddo, es el lugar. Entonces, cuando usted escucha hablar de Armagedón y del valle de Megiddo, entonces usted ya tendrá una idea mucho más clara dónde está ahí el valle. El valle se encuentra entre las colinas, entre la cadena montañosa que viene de norte a sur en Israel, y se encuentra entre esas colinas, y se encuentra entre el mar Mediterráneo.
Ahí está, ese es el valle de Jezreel o el valle de Megiddo o el valle de Josafat. Ha tenido varios nombres desde el Antiguo Testamento. Es ahí precisamente donde se dará lugar a la gran batalla de Armagedón, donde los poderosos de la tierra, donde los reyes de la tierra vendrán para pelear con el Dios Todopoderoso. ¿Y qué va a suceder entonces dentro de los eventos que acontecerán en aquel momento? Entonces la palabra del Señor tiene también una profecía al respecto. Zacarías se ocupa y nos dice, Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del valle se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y esto le da a uno como cierta alegría, ¿verdad? Amén. Eso causa la profecía, trae alegría. Los eventos escatológicos no vienen para asustar a las gentes, sino para que nos gocemos, para que entendamos qué es lo que viene. Y en ese momento, cuando el anticristo tenga sitiado a Jerusalén y esté a punto de acabar a Israel, entonces aparecerá el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a partir en dos. Aleluya, ahí está, véalo. Y es una imagen del monte de los olivos. Y déjenme decirle que hay un gran conjunto en el monte de los olivos. Hay una tumba donde hay más de 150,000 muertos. Un cementerio con más de 150,000 muertos. Hay 3 capillas ahí. No es un monte olvidado como de repente se cree. Es un monte importante. Y quiero decirle algo, que ese monte tiene una falla geológica, la cual fue descubierta en dirección del Mediterráneo al este hasta el Mar Muerto. La presencia de esta falla geológica impidió que el hotel Intercontinental, llamado ahora Hotel de los 7 Arcos, se construyera frente al monte de los olivos como originalmente se había planeado. ¡Qué bueno los empresarios hoteleros poderosos del mundo! Vamos a construirnos un conjunto hotelero en el monte de los olivos, importante. Y hicieron los estudios geológicos, los estudios del terreno, y se dieron cuenta que hay una grieta de más de 15 centímetros que está desde el Mediterráneo hasta allá, hasta el mismo Mar Muerto. Y dijeron, no podemos construir nuestro conjunto hotelero aquí. Pero lo que ellos no saben es que ese monte tiene dueño, y el dueño de ese monte lo marcó, y él dijo, este monte es mío. Allá iba a orar, allá, su sudor como gotas de sangre, su agonía, su angustia, allá vinieron y lo capturaron, de allá ascendió, y allá él mismo les dijo, Hechos 1:8, así mismo aquí, como me habéis visto ir de aquí en este lugar, así mismo el mundo entero va a tener que ver que yo voy a volver y que voy a descender en este monte. ¡Aleluya! Ya me emocioné. Y todo ojo le verá. Todo el mundo mirándolo. Los satélites conectados. Todo el mundo, todo ojo le verá. La tecnología da para eso. Y el gran terremoto y el gran valle y lo que va a acontecer ahí. Eventos especiales, eventos gloriosos que llaman la atención. Pero quiero decirle que esa venida de Cristo desencadenará algunos eventos muy importantes también, porque los reyes de la tierra, los reyes de las naciones estarán para pelear. Por eso cuando Él venga se hará un juicio a las naciones.
Y el Señor le dará a cada uno su parte. Y el Señor, desde el Antiguo Testamento encontramos una profecía que hace referencia precisamente a estos eventos. Y cuando nosotros miramos la profecía de Daniel en el capítulo 2, que hace referencia al sueño que tuvo Nabucodonosor, y no le entendemos, ¿no? A veces, pero ¿esto qué significa? ¿Esto por qué? ¿Esto para dónde? ¿Qué significa la imagen? Vamos a tratar de meterla en este contexto bíblico escatológico. Resulta que Nabucodonosor veía una gran imagen, ¿verdad? ¿Recuerda? Una gran estatua. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, oiga, muy poderosa, y cuya gloria era sublime. Miren cómo habla de la imagen. Está hablando de los reinos, de los gobiernos y del poderío y del orgullo y la prepotencia del hombre en la tierra. Esa imagen tenía una gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, vea, era de oro fino. ¿Sabe qué representaba la imagen? La cabeza de oro fino, el reino de Babilonia, la cabeza de Nabucodonosor en ese entonces. Su pecho y sus brazos de plata, vea, ¿qué representa esos pechos y esos brazos de plata? El imperio persa. Su vientre y sus muslos de bronce, ¿qué representa ese imperio? Representa el imperio de los grecos, de Grecia. Y dice, y sus pies en parte de bronce. Otra vez, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, vea. Está representando el imperio romano. Vienen en orden, como han venido los imperios a lo largo del tiempo. Y luego dice, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, vea. Y no se mezclaban. Estos son los reinos divididos. Estos 4 que usted ve aquí, hermano, ya se han venido cumpliendo, ya se cumplieron en el escenario político y en la historia del mundo entero. Pero esta gran imagen que está aquí, que está representando a los hombres fuertes del mundo, a las naciones poderosas del mundo, a los montes. Recuerden que los montes significan reinos, dominios, poderío. Esa imagen entonces va a sufrir un golpe terrible, que dice la palabra del Señor. Estaba mirando la imagen, estaba mirando los reyes del mundo, estaba mirando el poderío militar, el poderío tecnológico, el poderío del mundo y de los reinos, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las horas del verano, y se los llevó el viento sin que de ellas quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y yo quiero preguntarle esta noche, hermano, ¿quién es la piedra? ¿Cuál es esa piedra? Se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Esa piedra que no fue cortada con mano, esa piedra que no la puso allá en alto nadie, ese rey que no lo eligió ningún pueblo, que no lo eligió ningún poderío militar, ni social, ni religioso. No, esa piedra es Jesús de Nazaret. Él es la roca eterna, Él es el poderoso Dios que vive por los siglos. Y desmenuzó la imagen. No quedó nada. No quedó nada de los babilonios, de los persas, los grecos, de los romanos y de los reinos divididos de aquel entonces. Lo que se dará en aquel entonces, porque Él será cabeza de los montes. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Oiga, y correrán a Él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán:
venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El mundo entero tendrá que venir a adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo entero tendrá que venir y se cumplirá la palabra de Dios, y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dale más fuerte ese aplauso a ese Rey de Reyes, a ese Rey que viene a gobernar, a ese Rey que viene a instaurar su reino milenial, un reino como nunca lo ha habido en la tierra. Ese es nuestro Rey esta noche, ese es mi Rey de Reyes, el que vive y permanece para siempre. Póngase en pie, hermano, y dale un aplauso a ese Rey grande y poderoso, que en esta noche merece toda la honra, merece toda la gloria, que en esta noche esta iglesia lo reconoce como su Salvador, como su libertador, como la cabeza de los montes. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, tú eres Rey, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Tú eres soberano, tú eres el que vive, tú eres el que permanece, Señor. Para ti toda la gloria, todo el honor, toda la honra, Señor, que solo tú mereces. Toda la tierra sabrá que solo tú eres Dios, y toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra tendrán que doblarse y tendrá que reconocer que solo tú eres Dios y que tu nombre es poderoso. ¡Aleluya! Gózate de tener ese Rey esta noche, de tener ese Dios en tu vida, mi hermano. Alabanzas al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya!